Segunda parte de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, la repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia el área metropolitana, la ciudad de Villa Ángela, y a través del servicio de Flow en todo el país. Además también en nuestras redes sociales, en el portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y antes de entrar en la segunda parte de la charla con la doctora Celeste Segovia, queremos hacer mención a lo que sucederá este domingo 18 de junio, obviamente teniendo todo el cuidado necesario como para no romper la veda electoral que se estará cumpliendo justamente cuando se emita nuestra repetición. La forma en que se presentan estas elecciones PASO da una multiplicidad de opciones que ojalá no confundan o no generen más, no digamos distracción, pero sí confusión por parte del electorado en las mesas de toda la provincia. Un sistema que creemos podría mejorarse o podría ser mucho más sencillo, fundamentalmente porque, por ejemplo, hay 10 listas de precandidatos a la gobernación, un total de 5.670 precandidatos a distintos cargos en toda la provincia. Lo cierto es que ojalá que se constituya en un momento de ejercer un derecho más que de responder a una obligación, un derecho ciudadano, como lo es el de la posibilidad de elegir y ser elegido. Además también recordemos, por lo menos aquí en la ciudad de Resistencia, que en las últimas PASO, las de las elecciones de medio término, la entonces oposición y todavía actual oposición se llevó un resonante triunfo en la ciudad de Resistencia. Pero si nos está viendo el domingo, no falta mucho como para que comiencen a darse los números y de esa manera se despierten las sonrisas o no en los distintos lugares de concentración de las diferentes fuerzas políticas que participan. Ahora sí, pasemos a la segunda parte de la entrevista que gentilmente nos concediera la abogada especialista en Derecho de Familia, Celeste Segovia. Decía recién que el fuero tiene una mayoría de integrantes mujeres, ¿no? De juezas, sí, la de mayoría. Juezas y abogadas, si no me equivoco, el único juez varón es el doctor Rubari. Después la mayoría son, todas las demás son juezas mujeres. Es probable que Resistencia, Resistencia, ¿no? sí. En el interior no sé. Es probable que un papá, un hombre, ¿no? que entra en un conflicto de este tipo, diga, pero si ahí son todas mujeres, las juezas, las abogadas, ¿eso me va a afectar en un fallo, en un veredicto? Sí, no digo que va a afectar, sino que sí, que hay muchos clientes, papás, varones, tienen así como un prejuicio de que porque por el hecho de ser varones ya directamente entran prácticamente perdiendo por goleada en cualquier planteo que puedan hacer. Pero no, hay que confiar en la justicia. Yo sé que a veces cuesta mucho la credibilidad del sistema, la credibilidad también en los propios abogados. Hay que confiar si uno hace los planteos correctos, si uno hace los planteos conforme a derecho, si uno tiene experiencia en la litigación en el fuero y es razonable y constitucional lo que uno plantea, los jueces acogen cuando está bien planteado y cuando es lo que corresponde en derecho, con independencia de que sea varón o mujer. Por supuesto que siempre hay que tener una mirada en este fuero. Los jueces o las juezas tienen una mirada que tiene que ver con la perspectiva de género, pero también con la perspectiva de infancia, y en eso van trabajando y haciendo un equilibrio sobre las decisiones, pero fundamentalmente siempre con la mirada puesta en el niño, ¿no es cierto? Siempre el sujeto central cuando hay un litigio donde hay un niño, la mirada tanto de los abogados como de los jueces, del equipo, tiene que estar focalizada en el niño y en su interés superior, por supuesto. ¿Sucede eso?
Sí, yo entiendo, a ver, el interés superior es así como algo que en abstracto no lo podemos definir, sino que hay que ver caso por caso y concreto qué es el interés superior del niño, en el expediente en concreto. Muchas veces un niño que tiene, por supuesto, por convenciones de derechos humanos, el derecho a ser escuchado en sede judicial, muchas veces manifiesta determinados deseos. Pero eso no significa que sea vinculante esa opinión o que sea que hay que sí o sí resolver como dice el niño, porque muchas veces esos deseos, esas subjetividades del niño incluso van en contra de sus propios intereses. Entonces hay que ver el caso en particular, qué es lo que está pasando y qué es lo mejor para el niño, y para eso los jueces se apoyan en los equipos interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, informes previos y un cúmulo de cuestiones para poder llegar finalmente a una sentencia y definir, bueno, si no ustedes no se pudieron poner de acuerdo como padres, lamentablemente tiene que resolver un tercero imparcial, y muchas veces esa decisión no le va a gustar a la parte que no resulta tan beneficiada en el asunto. En el fuero de familia, yo siempre digo que no es que hay vencidos y ganadores, siempre se pierde algo, se pierde tiempo, se pierde lágrimas, se llora mucho, es muy angustiante, también es muy estresante. Yo como profesional siempre, lo primero, en la primera consulta les digo, aparte de abogado, necesito que busques un terapeuta o un psicólogo que te acompañe también desde lo psicológico a llevar este proceso de familia, porque son muy duros, son muy agobiantes, tocan sensibilidades muy importantes. La ansiedad obviamente está a flor de piel y es entendible. Un papá que no puede ver a su hijo, una mamá que no puede estar con su hijo, o una mamá que no puede obtener una cuota alimentaria en tiempo y forma. Son procesos que llevan, digamos, que a veces te lleva muchísima vida y muchísima salud. Por eso hay que estar trabajando a la par entre abogado y terapeuta del cliente, porque se deben acompañar mutuamente en este proceso. Si se pueden dar sugerencias en una pareja que esté en un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿cuál sería de aquello que no debería hacerse en función del bienestar de los chicos o de las chicas, las hijas, digamos, los hijos? Yo si pudiera dar un consejo, trataría de que logren acuerdos fundamentales en lo que es el régimen de parentalidad. ¿Qué es eso? En acordar un régimen de comunicación, en acordar una cuota alimentaria, en acordar cómo pasarán los días festivos, los días de cumpleaños, separar la cuestión de los niños de la cuestión de los adultos, es decir, no sé, si hay que pelear por bienes, bueno, separar esa cuestión, tratar los temas en los que hay consensos, y yo creo que si son padres funcionales deben entender y entienden que una cosa son los niños y otra cosa son las cuestiones de los adultos. Ahora, la mayoría de los casos acuden a un profesional del derecho e ingresan al sistema judicial porque ya no pudieron autocomponer ese conflicto. Es la menor parte los que llegan a un divorcio de común acuerdo y firman los convenios reguladores. La menor parte, decís. La menor parte. Los que llegan a acuerdo son menos. Sí, son menos. Hay mucha conflictividad y sobre todo cuando son separaciones, digamos, dolorosas, ya sea por distintos motivos. Hay como utilizan a veces el fuero de familia como una especie de venganza contra el otro. Lamentablemente utilizan a los chicos como objetos, despojándolos de sus derechos, consciente o inconscientemente, y van dañando esas psiquis. Ahora, Celeste, como profesional con experiencia en el trato, ¿se puede advertir desde el inicio de la consulta que le hagan quién está de alguna manera mintiendo, fingiendo, ocultando o no? No, yo no soy profesional de la psicología para darme cuenta si me está mintiendo, pero lo primero que tiene que hacer una persona cuando acude a un abogado es decirle toda la verdad, porque nosotros
somos una especie de confesores. Claro. Esto está amparado, esto es como un estudio jurídico, yo siempre digo, le digo a mi cliente, es sagrado. Lo que vos digas acá está resguardado, es secreto profesional, es la relación de confianza que tenemos entre el cliente y el profesional o la profesional que elija. Es fundamental decir la verdad de todo lo que ha pasado, fundamental transmitir cuáles son las verdaderas pretensiones, si las pretensiones son vengarte, pelearte o realmente ver a tu hijo, claro, o acordar una cuota o tratar de obtener una sentencia porque realmente consideras que se está cometiendo una injusticia. O sea, eso sí yo puedo detectar cuando hay un ánimo vindicativo, claro, cuando vienen para decir, quiero destrozarlo o destrozarla judicialmente, me la va a pagar. No, en ese caso yo no tomo ese caso. Ajá. O bien le digo, no, vamos a encauzar a lo que realmente claro es importante y a lo que realmente necesitas y a preservar, si hay niños, ese vínculo. Porque si vamos a desgastarnos en pelearnos, o en vengarnos, primero que lleva muchísimo tiempo, un desgaste emocional para el cliente, para el abogado que entra en esa cronificación del conflicto que es sumamente estresante y por supuesto también pérdida de dinero porque o sea, todo litigio implica un trabajo profesional claro que a la larga se tiene que pagar. Entonces, y el daño a los hijos. Y el daño en el medio a los chicos, que es lo más importante, porque son, digamos, parte de esa guerra que existe judicial que se va transmitiendo, claro, ya sea implícitamente, a lo mejor, no sé, le dicen, mirá la porquería de cuota que me pasa a tu papá. Eso ya es una, supongamos, una frase así, al pasar, que la madre, mirá la porquería que me pasa a tu papá, supongamos. Eso ya también está predisponiendo de alguna manera negativamente contra uno de los progenitores. O, no sé, un padre que diga, mirá, tu mamá no te cambió la ropa o te tiene sucio. Ya vas mellando la psiquis de ese niño, implantando ideas y los vas metiendo en el conflicto claro de adultos. Ahora, cuando se interna un proceso con un profesional del derecho, eso tiene un costo, obviamente. Sí. Ahora, el Estado, a través del Poder Judicial, ofrece para quienes no tengan medios económicos la posibilidad de hacer frente a un proceso. Sí, existe la defensoría, existen las defensorías civiles. En el juzgado de familia, por ejemplo, hay un cartel grande que dice los requisitos para acceder a un defensor oficial en materia de familia. Por ejemplo, también está el Centro Público de Mediación Gratuita, que es un paso previo que establece la ley antes de ir a juicio, excepto que haya, digamos, una perimetral, como dice la gente, una provisión de acercamiento claro de las partes, en cuyo caso la ley prohíbe mediar cuando existe esa orden judicial de prohibición de acercamiento. Pero si hay buena predisposición y si hay abogados que, digamos, no tiran más nafta al conflicto, sino que tratan de componerlo y de llegar, es muy importante esa audiencia en el Centro Público de Mediación, que es gratuita para cualquier justiciable. Va, rellena un formulario, pide la audiencia, lo citan también a la contraparte. Hay un mediador que es puesto por el Poder Judicial, por el Estado, que trata de conciliar, de mediar ese conflicto y lograr un acuerdo en esa audiencia que después se homologa, con lo cual eso abarata muchísimos los costos. Claro. También hay defensorías oficiales donde, bueno, si uno acredita determinadas circunstancias puede acceder a tener un defensor oficial. Y después también están los colegios de abogados que algunos tienen determinados, digamos, asumen determinadas intervenciones de casos concretos o que consideran litigios estratégicos como para llevarlos adelante. Pero sí existe la posibilidad de acceder a la justicia ahora, a través de defensores. Ahora, sí, yo no sé si habrán hecho estudios o estadísticas de los efectos que pudo haber tenido la pandemia en relaciones intrafamiliares y derivaciones en hechos de violencia o no o de separaciones. ¿Se puede determinar eso? No sé si han habido estudios, lo que sí he leído en muchos medios prestigiosos, en diarios digitales, que durante la pandemia se acrecentaron los hechos de violencia familiar o intrafamiliar
y también se acrecentaron las desvinculaciones y las pérdidas de contacto entre, cuando la pareja está separada, bueno, se acrecentaron la conflictiva familiar en materia de comunicación con uno de los progenitores y bueno, se tuvo que establecer, digamos, el mecanismo de videollamadas cuando estaba en su punto más álgido la pandemia, o que muchos niños tuvieron que quedar mucho tiempo con uno de los progenitores y el otro quedó justo digamos, con las prohibiciones de circular o de salir o de lo que fuera que había en ese momento. Sí, por lo que se pudo ver, digamos, yo no sé si hay un observatorio o una estadística concreta, pero sí se acrecentaron las denuncias y se acrecentaron las desvinculaciones y los problemas por régimen de comunicación. Y la no relación parental, digamos, directa con los progenitores también puede afectar a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Sí, digamos, sujetos, víctimas indirectas o directas también, porque el derecho de comunicación del abuelo es un derecho propio que tiene, no es un derecho derivado de los padres. Por ahí vienen abuelos y te dicen, yo tengo derecho, doctora, a pedir un régimen de comunicación, pero sí, por supuesto, cualquier persona que haya tenido una relación afectiva, parental con el niño, puede pedir, reclamar un régimen de comunicación con los niños. En esos divorcios muchas veces sí quedan perjudicados abuelos, abuelas, tías, madrinas, padrinos, que quedan incomunicados con el niño porque ya no se atienden los teléfonos, ya tienen, el padre o la madre tiene una prohibición de acercamiento, se corta todo vínculo y el niño en el medio que no sabe que de un día para el otro, un día estaba con la abuela y al otro día le dicen ya que no va a poder ver más a su abuelo y así puede pasar bastante tiempo hasta que se ordena el conflicto y se establece un régimen de comunicación. Ahora, todavía rige aquel viejo dicho que mejor un acuerdo que un juicio ganado, algo así decía el juicio. Yo creo que es siempre mejor llegar al consenso. Yo creo que en el derecho de familia es muy importante una buena autocomposición del conflicto, pero con profesionales especializados, es decir, no quiere decir ceder todo o perder todo o firmar acuerdos que son totalmente irracionales por el solo hecho de que la otra persona, como una especie de negociación con un secuestrador que te dice, bueno, me das esto y así podés tener acceso. No, tiene que ser con profesionales, abogados, especialistas en la materia, que acompañen y que se logre respetar el sano equilibrio de derechos y de intereses de las partes involucradas. No se puede tampoco cualquier acuerdo por el solo hecho de decir, bueno, acordaron, porque tampoco sería una mala praxis profesional hacerle firmar a tu cliente un acuerdo que después resulta que terminó cediendo absolutamente todo con tal de ver a su hijo, ¿no? Ahora, Celeste, en el derecho de familia, ¿no? Alguien presenta o inicia un proceso de divorcio. ¿Puede estar patrocinado por un profesional en lo penal, por ejemplo, o específicamente tiene que ser de...? Sí, puede estar patrocinado. Nosotros, a ver, para ejercer la profesión se necesita estar, obviamente, recibido con un título habilitante. Ser abogado. Ser abogado y estar matriculado en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Lo ideal es que zapatero a su zapato, ¿no es cierto? Yo no me voy a ejercer derecho penal porque conozco hoy mis limitaciones, aunque estoy haciendo una maestría en ciencias penales, pero todavía me falta mucho. ¿Pero sucede? Sí, sucede. Sucede y en vez de colaborar, esos profesionales, en vez de colaborar como vienen formados, tal vez desde la óptica del derecho civil o del derecho penal, tienen otra óptica y otra mirada de la cuestión. Y el derecho de familia es un fuero especial, que tiene principios especiales, que tiene normas procedimentales particulares, fallos particulares, o sea, no todo es blanco o negro, todo va a depender de la situación concreta. Entonces, bueno, esos profesionales por ahí, en vez de favorecer a una resolución, terminan a veces acentuando la conflictividad. Y también quiero hacer referencia a otro tema que no sé si tiene
directa relación, pero sucedió con una persona que asesinó siendo hombre, después se autopercibió como mujer y está detenido, creo. ¿Cómo es legal eso? ¿Cómo queda? Bueno, yo no soy penalista, pero sé que el femicidio solamente puede ser cometido por un hombre contra una mujer, ¿no es cierto? O sea, por el hecho de ser mujer. Claro, se tiene que dar en un contexto de violencia de género. Capaz que los penalistas ahora se me están riendo muchísimo, claro, sí, porque sí, dicen que sí. está hablando de derecho penal o lo que fuera, pero sí, tiene que ser cometido de un hombre hacia una mujer en contexto de violencia de género, o sea, en una relación desigual de poder, acreditar todas esas situaciones y los elementos del tipo penal para que pueda haber una condena por femicidio. Entonces, como el tipo penal dice que es de hombre hacia mujer, tal vez por eso se utilizan claro, algunas puede ser una argucia legal. Puede ser una argucia legal. Desconozco, digamos, sé que eso se está dando en el fuero penal, hay un caso muy resonante. No voy a nombrar a la persona porque la verdad que no desconozco el expediente y sería irresponsable de mi parte decir algo sobre el mismo, y aparte sé que hay profesionales muy importantes llevándolo al caso, pero he escuchado por los medios que sí, que se han cambiado la identidad tal vez para salir de la figura del tipo penal. Y volviendo al tema específico del derecho de familia y en este caso el de los divorcios, ¿no? La sugerencia para quienes están en el proceso o lo van a iniciar un proceso, ¿cuál sería? ¿Pensar siempre en los chicos, en los hijos, en las hijas? Lo fundamental es pensar siempre en los niños. Obviamente cuando tienen hijos menores de edad, ¿no es cierto? Es fundamental pensar en ellos. Tratar de preservar las relaciones, los afectos y el bienestar de ellos por sobre todas las cosas. Y lograr el mayor acuerdo posible, porque eso te da muchísimos años más de vida. Es desgastante un proceso de familia donde hay una conflictividad crónica y que hasta se pelean, no sé, por la taza o por el mantel, porque me ha pasado, esto es literal, una virome más, una virome menos, a mí me corresponde el juego de platos, eso es mío, o sea, ya el nivel de conflictividad, y bueno, eso también amerita que uno diga, bueno, vayan también a terapia coparental, porque hay cosas que podemos resolverla los abogados y hay otras cosas que evidentemente hay una disfuncionalidad que viene ya arrastrada de mucho tiempo y que la justicia, un juez o un abogado, no lo va a poder resolver. Esto ya depende también de la ayuda y colaboración de profesionales especializados en materia familiar y de terapia coparental. Porque no sería el mantel, no sería el libro, no sería Debe haber algo subyacente, no el mantel, ¿no? Lo que se está discutiendo. Debe haber una bronca ahí que no se sabe. Celeste, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos que una especialista nos cuente algunos aspectos, que seguramente habrá muchos, y anécdotas más todavía, ¿no? Sí, hay muchísimos. Bueno, te conté estos casos que son literales, se pelean hasta, o sea, donde hay un bache en el acuerdo, encuentran la grieta para pelear y seguir el conflicto familiar. Y a veces, abogadas y abogados, no todos, pero en algunos casos también estimulan o pueden llegar a meter un poquito de pimienta al asunto. No digo que son todos, el 99% de los colegas son excelentes, pero hay de todo en la viña del Señor. De que existen. Muchas gracias, Celeste, muy amable. Gracias a vos, Pedro. Y eso ha sido todo. Nos reencontraremos ya seguramente en la semana, en nuestra edición de Sin Retórica, con el análisis de los resultados obtenidos en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia del Chaco. Hasta la semana que viene.